Lucas 15, 25 al 32, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, esta es una de las parábolas que muestran a Jesucristo como uno de los mejores narradores de historias. Esta parábola es una pieza maestra de literatura, déjenme decirles. Esta parábola, hermanos, ha sido tomada por escritores, y muchos han escrito obras importantes basados en lo que Cristo dice en la parábola del hijo pródigo. Pero hermanos, tan importante como pueda ser para la literatura la parábola del hijo pródigo, déjenme decirles que Cristo no dio esta parábola para que fuera una pieza maestra de literatura. Cristo no dio esta parábola para que quedara en la historia como una de las piezas maestras de literatura. Cristo no dijo esta parábola con ese propósito. Hermanos, Cristo dijo la parábola del hijo pródigo porque los escribas y fariseos le recriminaban, lo criticaban del por qué él recibía a los pecadores y comía con ellos. A los pecadores recibe y con ellos come. Eso es lo que el escritor Lucas comienza diciendo en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 15. Cómo los escribas y fariseos criticaban a Cristo debido a que él recibía a todos aquellos que la sociedad despreciaba y rechazaba. En esta parábola, hermanos, hemos visto cómo el hijo menor, el hijo pródigo, rechazó la estancia del padre o el estar en la casa del padre. Él de alguna manera pensó que ya era una persona adulta, una persona responsable, una persona que había llegado el momento en que él tenía que tomar las cosas por él mismo, y que él tenía que comenzar a negociar y a trabajar el dinero que su padre tenía que darle por derecho. Y hemos visto cómo este hijo, hermanos, se fue lejos, desperdició todo su dinero viviendo perdidamente, y cuando ya estaba en una situación desesperante, hermanos, que no tenía para comer, se estaba muriendo de hambre y había llegado hasta lo más bajo, había tocado fondo. Cuando deseaba comer el alimento, la comida de los cerdos, y ni siquiera esa comida le daban para que comiera, hermanos, en esa situación él volvió en sí. Y él comenzó a decir y a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Simplemente hazme como uno de tus jornaleros. Y hermanos, nos quedamos cuando el hijo se dirige a la casa de su padre, y el padre divisa a su hijo viniendo lejos todavía y corre a su encuentro, se echa a su cuello y comienza a besarlo.
y ordena a sus siervos que hagan fiesta, maten el becerro gordo, que inviten al pueblo y que juntos comiencen a regocijarse. Ahí nos quedamos. La continuación, hermanos, es que el hijo mayor no estaba en casa cuando el hijo pródigo llegó. El hijo mayor era un hijo responsable, un hijo que se había encargado de la hacienda de su padre, estaba en el campo cuidando de los menesteres y de los trabajos del padre. Muy posiblemente el hijo había salido en la madrugada temprano y ya era tarde cuando estaba regresando de cuidar o de hacer las cosas que él tenía que hacer como hijo responsable. Y antes de entrar a la casa, hermanos, él comienza a escuchar una música que provenía de su casa y él comenzó a preguntarse qué cosa sería aquello. Y ve a uno de los siervos que trabajaban en la casa de él y le pregunta: ¿qué es todo ese ruido que estoy escuchando? ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué esas danzas? ¿Por qué esa música? El versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Hermanos, ¿cuál fue la reacción de este hermano mayor? Hermanos, yo esperaría que la reacción de este hermano hubiera sido de gozo, de alegría. Una reacción, hermanos, de gratitud, una reacción de gozo, debido a que el hermano menor se encontraba perdido en realidad, nadie sabía dónde estaba. El padre muy posiblemente, hermanos, llegó a pensar que su hijo posiblemente había muerto. Nadie sabía de él. Hermanos, pero lejos de regocijarse por el regreso de su hermano menor, veamos la reacción del hijo mayor. Versículo 28. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Esa es una de las razones, hermanos, por las cuales creo que esta parábola no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino más bien debería llamarse la parábola de los dos hijos pródigos, porque los dos hijos estaban perdidos. Uno por derrochar los bienes del padre, uno por derrochar la herencia, uno por vivir perdidamente, irresponsablemente y malgastar toda su fortuna. Pero el otro por albergar en su corazón ira, enojo, celos, resentimiento e ingratitud. Hermanos, el hijo mayor tenía todas estas cosas en su corazón. Y estaremos viendo, hermanos, paso a paso en pocos minutos por qué el hijo mayor estaba perdido. ¿Por qué el hijo mayor también era un hijo pródigo? Era un hijo perdido igual que el hijo menor. Hermanos, en apariencias, el hijo mayor era obediente. El hijo mayor era el que se ganaba el respeto de los vecinos. El hijo mayor era el que recibía los elogios de los que lo conocían. Ya me imagino, hermanos, al vecino de al lado yendo a donde está el padre y diciéndole: oyes, Pedro, ¿y no has sabido nada de tu hijo menor? No, no he sabido nada.
Qué malagradecido fue este hijo que has tenido. Qué falto de amor al haberte dejado solo, llevádose la fortuna y ni siquiera escribirte ninguna carta. Y luego diciendo: pero Pedro, deberías de ser agradecido porque tienes un hijo obediente. El hijo que tienes en casa es un hijo obediente y deberías dar gracias a Dios por él, porque es un hijo ejemplar, un hijo modelo. Hijo modelo. Hermanos, me imagino a todos los vecinos halagando al hijo mayor, dándole ciertos halagos, elogios, debido a la supuesta obediencia de este hijo mayor. Pero hermanos, Cristo muestra que dentro de su corazón albergaba cosas que su padre no las conocía. Que el padre no conocía lo que había en el corazón del hijo mayor. Pero cuando las circunstancias, hermanos, llegaron, fue entonces cuando este hijo mayor dejó al descubierto lo que había en el corazón de él. Y veamos la reacción de este hijo mayor. Entonces se enojó tanto que no quería entrar. Tuvo que salir el padre. Tuvo que salir el padre a ver al hijo mayor porque no quería entrar a la casa. Hermanos, un comentarista dice que la cultura de ese tiempo hacía que cuando había una fiesta, los hijos y las personas en esa casa, en esa familia, participaban en el servicio a los huéspedes. Todo miembro de la familia, cuando había una fiesta, hermanos, servía la comida, traía los refrescos, ponían los platos sobre la mesa, buscaban las servilletas, lavaban los trastes para que los huéspedes tuvieran en qué comer. Hacían todas esas cosas. Pero este hijo, hermanos, estaba poniendo en vergüenza al padre. La petición del hijo menor: dame la parte de herencia que me corresponde, hermanos, era una falta de respeto, porque en realidad decía: quisiera que estuvieras muerto. Bueno, la actitud del hijo mayor también era una falta de respeto hacia el padre, porque él, hermanos, tenía la obligación de entrar a casa y de comenzar a ayudar a atender a los huéspedes, a servir y a tratar de ver qué cosa había necesidad para poder hacerlo. Era la costumbre en ese tiempo, hermanos. Y no hacerlo era una falta de respeto hacia los padres. No hacerlo, rehusar hacerlo, hermanos, era realmente poner en ridículo y en vergüenza a los padres. No era honrar a los padres. ¿Se acuerdan del mandamiento, hermanos, que vimos el domingo anterior? Honra a tu padre y a tu madre. El hijo menor no lo estaba haciendo cuando pidió la parte de la herencia, pero ahora el hijo mayor tampoco lo estaba haciendo. El mandamiento decía: honra a tu padre y a tu madre. El deber de él como hijo obediente, ¿qué era? Llegar a casa y comenzar a hacer lo que él tenía que hacer como hijo obediente, como hijo sujeto a la autoridad de sus padres. Él tenía la obligación de comenzar a servir y de comenzar, hermanos, a poner manos a la obra. No quería hacerlo. El padre, hermanos, tuvo que salir a encontrar a este segundo hijo pródigo. ¿Se acuerdan lo que hizo el padre cuando vio al hijo pródigo que venía a lo lejos, hermanos? Corrió a su encuentro, salió a buscarlo, a abrazarlo. Hermanos, y aquí vemos cómo el padre también tuvo que salir de su casa. Hermanos, si es tener un hijo pródigo, entonces yo no sé qué era.
El padre también tuvo que salir a buscar a su hijo mayor. Salió afuera, salió a hablar con él, a convencerlo, a tratar de que él entrara a casa. Ya estaba todo, hermanos, enojado. Como los niños esos cuando se enojan y yo no quiero. Así, hermanos. Así, con esa actitud estaba el hijo mayor. Y ya estaba grande, ya era de que él entendiera y no estuviera con esa actitud, pero así estaba. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hermanos, aquí veo algo tremendo. Aquí veo ingratitud, celos, envidia y todos los pecados habidos y por haber, hermanos. En primer lugar, cuando él dice aquí tantos años te sirvo, en realidad el original griego, hermanos, lo que él estaba diciendo al padre, le estaba diciendo lo siguiente: tantos años he sido como un esclavo aquí. Eso es lo que en realidad estaba diciéndole el hijo mayor al padre. Todos estos años he sido como un esclavo, sirviéndote como un esclavo cualquiera. Hermanos, no es cierto. Él no era como un esclavo, él era un hijo. Pero el hijo mayor no había entendido, hermanos, lo que significa ser hijo. No había entendido. No había comprendido la posición que él tenía en la casa de su padre. Él no era un esclavo, era un hijo. Pero él se sentía que era un esclavo. Él se sentía que estaba haciéndolo todo casi por compromiso. Esto muestra, hermanos, que la actitud del corazón de él no era la correcta. Hacía las cosas por compromiso, para que el padre lo elogiara, para que los vecinos lo elogiaran, para que el mundo hablara bien de él. Y por esa razón él hacía las cosas. Y él aquí encara al padre, le dice: todos estos años te he servido como un esclavo, no habiéndote desobedecido jamás. Aquí tampoco era sincero, hermanos, porque estoy seguro que el hijo mayor le había desobedecido al padre, tal vez en cosas menores, pero sí le había desobedecido. Y luego: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Otra vez, hermanos, totalmente falso. ¿Por qué es falso, hermanos? ¿Saben por qué? Porque el versículo anterior que leímos dice que cuando el hijo menor le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, el versículo dice que el padre, le repartió la herencia a ambos. A los dos le repartió la herencia, hermanos. A los dos. Veamos el versículo. Vamos a ver el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y luego, y les repartió los bienes. No solamente a él, no solamente al hijo pródigo, al hijo mayor también le repartió los bienes. También le dio la parte de los bienes que le correspondían. Y aquí tenemos ahora al hijo mayor sacándole en cara al padre que ni un triste cabrito le había dado para gozarse con sus amigos, cuando en realidad, hermanos, el padre le había dado más que un cabrito. Le había dado la parte de la herencia que le correspondía. Ya se la había dado. Hermanos, si el hijo mayor tuviera vergüenza, déjenme decirles eso, en realidad vamos a ser sinceros, hermanos, sinceros. Si tuviera una poca de vergüenza, puede reclamar a su padre, hermano. ¿Con qué cara le reclama a su padre? Hermanos, miren, si él realmente fuera un hijo amoroso, el hijo mayor, amoroso, que cuida de su padre, que tiene respeto por su padre, ¿saben qué le hubiera dicho cuando el padre le estaba dando la herencia a su hijo mayor? El hijo mayor le hubiera dicho: padre, no, yo no puedo recibirte esta herencia porque todavía no has muerto. Tú todavía estás vivo y por lo tanto tú eres el indicado para
seguir teniendo la herencia hasta que tú ya no puedas, entonces puedo yo recibirla. Esa era la costumbre, hermanos, y la ley era esa. Resulta que el hijo mayor, hermanos, no le dijo eso. Aceptó la herencia como sin ningún problema. Hermanos, si tuviera vergüenza, él no tenía por qué reclamarle nada a su padre. Ya tenía la herencia, ¿qué más quería? Pero aún así, él sentía que merecía más, hermanos. Más y más y más. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Y la herencia no era suficiente? Qué ingrato, hermanos. Qué falta de gratitud había en este hijo mayor. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanos, ¿quién le dijo al hijo mayor que su hijo había estado con rameras? Si nadie se daba cuenta de él. Pero aquí podemos ver, hermanos, lo que había en el corazón del hijo mayor. Aquí podemos ver la envidia, los celos, la ira y el enojo, el resentimiento que había en contra de su propio hermano. Aquí está tu hijo, el cual ha desperdiciado tus bienes con rameras, y viene y has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanos, tal vez el hijo menor no era una blanca paloma, hermanos, y muy posiblemente lo que dijo era verdad. Había malgastado todo su dinero en los burdeles, pagando por favores sexuales y todas esas cosas, gastando en mujeres. Pero hermanos, la situación es esta: el hijo mayor no tenía por qué mencionarle eso a su padre, hermanos. ¿Se dan cuenta? Era una falta de respeto. ¿Quién se cree que era este tipo? Sinceramente, hermanos, ¿quién se cree que era este tipo para sacar en cara algo que el padre estaba haciendo y aceptando sin ningún problema? Hermanos, pero eso era exactamente la actitud de los fariseos. Tengamos bien en mente, hermanos, ¿por qué Cristo dio esta parábola? Por la actitud de los fariseos. Oh, estos pecadores son lo peor, no merecen que tú los aceptes, no mereces que coman con ellos, ellos no merecen que estés con ellos. Hermanos, si Cristo los recibía y comía con ellos, la actitud del hijo mayor era exactamente la misma de los escribas y los fariseos, hermanos. Esa actitud de desprecio hacia los pecadores, esa actitud de desprecio hacia aquellos que la sociedad los consideraba como indignos. Y Cristo muestra, hermanos, lo que muchos de ellos no sabían, que los fariseos, hermanos, aunque no eran como los publicanos y los pecadores, que malgastaban todo su dinero, o se iban de parranda, o se iban a las cantinas, pero en su corazón, hermanos, albergaban pecado. Su corazón en realidad, hermanos, tenía todo tipo de pecados. Había celos, envidia. Y díganme si no tenía celos de Cristo, hermanos. Claro que tenían celos de Cristo. Lo envidiaban a Cristo. Así que cuando llega ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, quiero mostrar la falta de respeto del hijo mayor hacia su padre y hacia su hermano menor de la siguiente manera. El versículo 30. Vean bien cómo dice el versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo,
Fíjense bien que a él no le dice padre, ni a su hermano le llama hermano tampoco, hermanos. Rehúsa llamarle hermano y rehúsa llamarle padre a su padre. Ahí al versículo 30, él, si hubiera sido un hombre joven, respetuoso y amoroso, le hubiera dicho padre. Pero ¿cómo es posible que cuando vino mi hermano, no es cierto, era lo más normal? Padre, ¿cómo es posible que cuando vino mi hermano, que ha desperdiciado sus bienes, sin mencionar rameras y todas esas cosas, simplemente diciendo que ha consumido tus bienes, has hecho matar para él el becerro gordo? Pero hermanos, ni le dice padre a su padre, ni acepta que su hermano menor era su hermano. Simplemente, hermanos, demostraba una falta de respeto total este hijo mayor. La respuesta de Cristo nos muestra que, hermanos, Dios es un Dios muy misericordioso. Y aun cuando los escribas y fariseos decían, no queremos que este reine sobre nosotros, no queremos que este, hablando de Cristo, reine sobre nosotros, aún así, hermanos, el Padre, con paciencia y misericordia, los llamaba al arrepentimiento. Las palabras de este padre, hermanos, al hijo mayor, cuando le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, un detalle que tal vez ustedes han pasado por alto y es el siguiente. ¿Cómo termina Cristo la parábola aquí? De una manera abrupta y de una manera que yo me pregunto, hermanos, y no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, pero si no lo han hecho se van a preguntar de ahora en adelante. ¿Entraría el hijo mayor a casa? ¿Aceptaría entrar a casa o se quedaría afuera con su resentimiento, su ira, sus celos y su enojo? Hermanos, Cristo no lo dice. ¿Se dan cuenta? Cristo no dice, y el hijo mayor se quedó afuera y rehusó entrar a casa. Cristo lo dice. Pero tampoco dice, y el hijo mayor y comenzó a regocijarse. Tampoco lo dice, hermanos. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que Cristo intencionalmente dejó la parábola inconclusa de esa manera, porque, hermanos, Él dejó la puerta abierta para que los hijos mayores resentidos y lleno el corazón de ira, celos y envidia hacia los pecadores que se están convirtiendo y que están en las iglesias, esos hijos mayores, oh, pero ¿por qué? Si este andaba así, andaba así, pero mira, ¿por qué ahora tú lo estás usando para hacer esto y para hacer esto otro? Y están resentidos, enojados contra aquel que se convirtió y era lo peor, era el traficante más conocido de aquella ciudad y ahora es un predicador salvo y perdonado por la gracia de Dios. Y los hijos mayores, oh, pero ¿cómo es posible si este era un narcotraficante? ¿Cómo es posible si era ella era esto, ella era esto otro, él era esto? Y ahora sí anda con la Biblia bajo el brazo, mírenlo, ahora sí, muy santo. Hermanos, esa es la crítica de aquellas personas que no conocen a Cristo. Pero no solamente ellos, hermanos, critican a los que se convierten a Cristo siendo unos despilfarradores, unos hijos pródigos viviendo en pecado, pero también aquellos hermanos mayores, aquellos cristianos que están en las iglesias, hermanos, no desean reconocer que ahora aquel pecador ahora ha sido perdonado y que está en la gracia de Dios. No desean reconocer, hermanos. La situación es esta: ¿con quién nos identificamos más? ¿Con el hijo pródigo o con el hijo mayor? Hermanos,
muy posiblemente nos identifiquemos con los dos, ¿no es cierto? Porque podemos identificarnos con el hijo pródigo, pero también a veces sentimos la tentación de reaccionar como el hijo mayor. Cuando vemos que alguien está siendo usado por Dios y que nosotros tenemos más tiempo sirviéndole a Él y que a nosotros no nos está usando como aquel que tiene apenas 6 meses de convertido o 1 año. Y aquel ya el Señor lo está usando para traer muchas almas al reino de Él. Y a nosotros no nos usa de esa manera. Y comenzamos a sentir como cierta clase de envidia. Igual que el hijo mayor. Esa clase de envidia. Pero ¿por qué a mí no me has dado eso que he sido fiel a ti? Y aquel tipo que ha estado perdido, tú le das estos dones. No es justo, Señor. Mira, pero ¿por qué? Hermanos, y a veces hay muchos cristianos que se parecen así al hijo mayor, hermanos, que le sacan en cara al Señor lo que el Señor le da a otros. Pero ¿por qué, Señor, le das a ella o le das a él esto y a mí no me has dado eso? Hermanos, porque Dios es Dios y Él reparte sus dones como Él quiere. La situación es, Cristo dejó esta parábola inconclusa, hermanos, porque, hermanos, no se ha dicho todo todavía. Todavía existen hijos mayores que necesitan venir a regocijarse por la salvación de los hijos pródigos. Todavía hay hijos mayores allá afuera que están resentidos y que no quieren entrar a la fiesta, a regocijarse porque los pecadores se convierten al evangelio. Hermanos, no solo en las iglesias podemos ver y en los cristianos podemos ver esta actitud, pero también, hermanos, esto es cierto a nivel de países. Hermanos, los países que más están abrazando el evangelio son los países que antes vivían en la oscuridad y en el paganismo. Hermanos, China es uno de los países que más evangelio está teniendo en estos momentos y que más y más personas están convirtiendo a la fe cristiana. Y este país, hermanos, que tiene una herencia de cristianismo, cada día, hermanos, se aleja más y más de los valores cristianos. Este país, hermanos, tiene la actitud del hijo mayor. Y China, hermanos, el país de China que ha vivido por años en la oscuridad, en el paganismo, ahora miles y millones de personas están abrazando la fe cristiana y Dios está haciendo grandes cosas en ese país, hermanos. El Espíritu Santo se está derramando en las personas en China. Hermanos, es increíble. Apenas terminamos o estamos terminando de hacer un trabajo en una iglesia de chinitos, hermanos. Y precisamente anoche me tocó estar ahí. Tuvieron servicio y es, hermanos, increíble ver la manera como alaban al Señor y cómo hay personas en la iglesia. Hermanos, antes era algo totalmente distinto. Los chinos no querían saber nada del evangelio, es todo lo contrario. Son los más abiertos al evangelio, son los más abiertos. Y los nativos de este país, que supuestamente son los que llevaron el evangelio a todas las naciones, hermanos, son los que más están alejando del evangelio el día de hoy. Las iglesias que están muriéndose más son las iglesias americanas, y las iglesias que más van a resurgir son las iglesias de otras razas étnicas. Hermanos, esto podemos verlo también en esa situación. No solamente el hijo pródigo estaba perdido, pero también el hijo mayor estaba perdido y necesitaba reconocerlo. Hermanos, la pregunta en esta mañana que quisiera dejarles a ustedes en su mente y en su corazón es: ¿a quién nos parecemos más? ¿Al hijo pródigo o al hijo mayor? Muy posiblemente a los dos. Muy posiblemente hemos actuado también como el hijo mayor en algunas ocasiones, criticando, hermanos, hacia
a aquellos que el Señor ha perdonado y diciendo: "Oh, pero no es digno que lo perdone, Señor, mira cómo ha vivido". Pero el Señor, hermanos, lo ha perdonado. ¿Y quiénes somos para decir que no merece el perdón de Dios? Pongamos de pie en esta mañana.